Estoy donde quiera que vayas. Te acompaño las 24 horas del día. Soy tu confidente, quien guarda tus secretos más íntimos. Ecuatorial FM, la radio que no te deja solo. Salí de mi casa súper tranquilo con un cigarrito en el bolsillo. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos, amigas, internautas, amigos, amigas, cibernautas que nos ven y nos escuchan a lo largo de Ecuador y del mundo a esta hora, donde quiera que estén, donde quiera que vayan. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos y vernos. Y bueno, en esta ocasión, bienvenidos al programa Argumentos de Ecuatorial FM, la radio del Paralelo Cero. Como es costumbre, cada semana pues nos conectamos para entregarles diferentes opiniones y diferentes temas de interés social, político y económico, ya sea de Ecuador y del mundo. Y en esta ocasión vamos a hablar de Ecuador. En 2023 se van a realizar las elecciones seccionales acá en el país y bueno, vamos, todos los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos la obligación de asistir a las urnas para elegir a las autoridades de cada localidad. Y justamente por eso hemos invitado a varias de estas personas que están justamente candidatizándose para llegar a ser autoridades en las diferentes localidades del país. Y bueno, queremos saber qué piensan sobre la situación actual de las ciudades, cuáles son sus proyectos, sus planes, justamente para que la gente sepa y de pronto pueda favorecerles con el voto popular, puedan ser favorecidas con el voto popular. Y vamos a tener la presencia de dos mujeres, en este caso de Rubí Páez, de Cayambe, candidata a la concejalía de este cantón, y también de Natasha Rojas, también candidata en cambio a la alcaldía de la capital de la República de los Ecuatorianos, a la capital Quito. Así que bueno, estos dos damas van a participar en este programa de argumentos y al finalizar, pues evidentemente no nos podemos extraer del tema futbolístico mundial de aquí de nuestro país y del mundo. Pues ayer el equipo ecuatoriano, la selección ecuatoriana hizo un buen papel y claro, vamos a hacer un contacto desde ya, desde Qatar, justamente para hablar un poquito sobre estas impresiones futbolísticas tanto de los propios ecuatorianos como del ámbito internacional para ver cómo la gente de otros países piensa justamente de la presentación de la selección ecuatoriana. Así que bueno, vamos a iniciar en este día con Rubí Páez. Ella es licenciada en Políticas y Relaciones Internacionales, está cursando una maestría en Flaxo sobre políticas públicas. Es una mujer joven, incluso ambientalista, ha recibido premios internacionales por su ámbito en el tema ambiental. Bienvenida, Rubí, al programa Argumentos. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Cristian. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha en Radio Ecuatorial FM. Quiero extender un saludo, sobre todo también hoy una felicitación a nuestra selección ecuatoriana que ayer hizo historia. Hemos roto y le hemos ganado en su casa a la selección de Qatar. Entonces, todos los ecuatorianos estamos muy felices por ese logro. Así es, muy contentos, muy felices por el desempeño de este partido inaugural del Mundial de Qatar 2022. Algo que, bueno, no sé si no nos esperábamos, pero sí lo deseábamos todos en nuestro corazón, en nuestra alma. Y bueno, ese gusto nos dio la selección. Pero, a ver, Rubí, para empezar, ¿qué es lo que le motivó a incursionar en la política, puesto que usted es una mujer joven? Por lo general los jóvenes como que se abstraen del tema político por los dimes y diretes que se trae justamente en esa temática, como que se ensucian o ensucian a la gente, lejos de resaltar las virtudes, resaltan los defectos, las cosas chuecas que podrían tener cada persona. Mejor dicho, ¿qué es lo que le motivó a incursionar en la política del cantón Cayambe? Justamente el otro día estaba conversando con mis papás y decía, ¿por qué? ¿Por qué quiero hacer política? Y veíamos el álbum de fotos y me acordé que yo cuando era chiquita fui presidenta de mi escuelita, de la 9 de julio, de una escuelita aquí en Cayambe, que es una escuelita pública. Entonces yo siempre estuve inmersa en la política, siempre me gustó estar en espacios de decisión, siempre me gustó estar liderando decisiones, siempre me gustó estar ayudando a los míos, a la gente con la que me rodeo, siempre estuve inmersa en el activismo. Y la verdad yo difiero contigo un poco en este tema, Cristian, porque yo sí creo que los jóvenes hacen política. Absolutamente, los jóvenes hacemos activismo, estamos inmersos en los temas de nuestro barrio, estamos inmersos en temas ecologistas, estamos también inmersos en temas de feminismo, como las mujeres. Yo me considero una mujer feminista. Creo que los jóvenes sí hacemos política, pero tratamos tal vez un poco de alejarnos de la política tradicional, de la política partidaria, a la que todos últimamente ya estamos cansados, estamos asqueados de este tipo de política. Entonces, pero yo sí creo que hay jóvenes que tomamos la decisión de encaminarnos un poco más allá e ir a espacios de decisión para poder tal vez también estar al lado de estos jóvenes que ya hacen política y que tienen una visión mucho más amplia de lo que quieren hacer, nuevas ideas. Ahora los jóvenes tienen nuevas ideas sobre el tema ambiental, ahora los jóvenes tenemos nuevas ideas sobre el tema de feminismo, violencia. En este tipo de cosas yo creo que los jóvenes sí hacemos política. Estamos asustados, sí, por todas las cosas que pasan en el ámbito nacional, internacional, por cómo está el país ahora, por nuestros malos gobernantes, porque la política es hermosa, la politiquería no es lo que nosotros buscamos, sino hacer política de verdad, no politiquería. Ok, ahora como una joven militante de la cuestión política, ¿cómo te defines? Bueno, sabemos que en el mundo hay varias corrientes de pensamiento, especialmente el pensamiento político. Hay la corriente de izquierda, la corriente de derecha, con sus derivaciones, y la de centro. ¿En qué posición ideológica te colocas tú? Yo me defino como una mujer de centro izquierda, como una mujer que busca la justicia social, como una mujer que está al lado de la gente, al lado de las personas, que escucha. Me defino como una mujer de centro izquierda, creo que esa es mi definición más, que obviamente busca la justicia social con libertad. Ok, ahora bueno, en nuestro país hay varias organizaciones políticas justamente de izquierda o que también se hacen llamar progresistas, ¿no? Ahora, tú vas a terciar en estas elecciones de 2023 por Pachacutic. ¿Por qué esta organización política y no otra de la misma tendencia? Bueno, cuando Pedro Espín, nuestro candidato a la alcaldía, y Osvaldo Herrera me presentaron la propuesta, yo estaba, digamos que yo estaba trabajando por mi país, estaba trabajando en la asamblea, me estaba yendo muy bien. Obviamente los horarios de trabajo eran súper extensos, teníamos horarios muy fuertes, pero estaba trabajando por mi país y era lo que estaba haciendo.
Cuando Osvaldo Herrera y Pedro Espín, dos grandes personas de aquí en Cayambe, me presentan la propuesta para acompañarlos en este trajinar, en este camino hacia la alcaldía y hacia las concejalías, la verdad fue un proyecto con el que yo me quedé bastante sorprendida, un proyecto político bien hecho, un proyecto político que sabe cómo hacerlo, porque nuestro candidato a la alcaldía, Pedro Espín, es un hombre que ha trabajado ya muchos años en el municipio, ha trabajado como técnico, obviamente, él no ha tomado las decisiones políticas, y como técnico ha tenido su rol y ha venido sirviendo a nuestro Cayambe. Eso hay mucha gente que dice que por qué ha trabajado tantos años y por qué hay tantos años. Mi pregunta es por qué si han pasado tantos alcaldes y tantas personas no le han quitado. Es porque es un hombre que sabe cómo hacerlo, es un hombre que conoce la realidad de Cayambe. Cuando conozco, en cambio, a Osvaldo Herrera, cuando igual Osvaldo Herrera me presenta la propuesta para trabajar conjuntamente con él como concejales, veo que es un hombre que ha trabajado por Juan Montalvo y por las parroquias, pero de una manera extraordinaria. Lamentablemente por el tema de salud a él le tocó salir un tiempo de ahí. La gente lo conoce, la gente lo quiere muchísimo por todo lo que ha hecho por nuestro cantón. Entonces vi que es un proyecto político estructurado, es un proyecto político que tiene un objetivo que es la gente. Pedro Espín quiere ser el alcalde de Las Villas. Pedro Espín quiere ser el alcalde, como Guillermo Churchumbi fue el alcalde del Agua y fue reconocido internacionalmente. Pedro Espín quiere ser el alcalde de Las Villas en este periodo. Y yo a lo que me quiero encaminar es un poco más al tema social, que es un tema que lo he venido trabajando ya muchos años, mucho tiempo. He venido trabajando en temas de mujeres, he venido trabajando también en temas ambientales. He hecho una mixtura y de hecho este fue el premio que acabas de mencionar. Hicimos una mixtura, nos unimos en plena pandemia jóvenes de Colombia con jóvenes de Ecuador para hacer talleres, ya que todos estábamos encerrados, hacíamos talleres gratuitos, hacíamos talleres por Facebook Live, hacíamos talleres de país a país, y me gané un premio internacional por líder joven, ya que hacíamos una mixtura entre el tema de género y ambiente. Entonces transversalizábamos estos dos temas y hacíamos conversatorios con este tema y muchas otras cosas. Entonces, eso es lo que te puedo contar. Bueno, con esa experiencia que dices, por un lado has tenido una relación laboral en la Asamblea Nacional, evidentemente tú eres testiga justamente de esas negociaciones políticas que hay de alto, de medio y hasta de bajo nivel, y todo lo que en cambio Cayambe presenta como ciudad. ¿Cuál es ya propiamente tu propuesta, o cuál va a ser, mejor dicho, tu propuesta para que la gente pueda votar por ti? Por ejemplo, hablemos de un tema que es trascendental actualmente a nivel nacional. No sé hasta qué punto le ha tocado a Cayambe, realmente no lo sé, pero me supongo que Cayambe no es la excepción de nuestro país. El tema de la seguridad, o mejor dicho, de la inseguridad. ¿Cómo enfrentar, por ejemplo, el tema de la inseguridad en Cayambe, cuando evidentemente que el municipio de Cayambe y obviamente el consejo de Cayambe no tiene la competencia policial, digámosle así, pero cómo contribuir justamente para la seguridad de este cantón? Te cuento un poco, estimado Cristian. Nuestro plan de seguridad es un plan bastante bien estructurado, es un plan que une no solo, que transversaliza todo. Yo trabajé hace un año en la Comisión de Seguridad con el asambleísta Ramiro Narváez, una experiencia maravillosa, un gran legislador. No puedo decir, no tengo malas experiencias con él, es un gran legislador, una persona muy trabajadora. Entonces yo aprendí muchísimo con él, aprendí muchísimo de su trabajo, se hizo un gran trabajo en la Comisión de Seguridad y se lo sigue haciendo. Y nuestro primer concejal, que es el concejal Osvaldo Herrera, él trabajó muchos años en una empresa de seguridad y formó una empresa de seguridad aquí en Cayambe que se llama INVI. Su familia lo hizo y mucha gente lo quiere también por eso, porque brindó trabajo en el tema de seguridad a muchas personas cayambeñas. Entonces, tenemos experiencia en eso. Nuestro arquitecto Pedro Espín nos propone un plan de seguridad integral, como debe de ser. Este plan de seguridad conlleva que Cayambe sea una ciudad que esté vigilada 24/7. Pero no solamente eso, sino también nosotros tenemos que recuperar los barrios. Como tú bien lo dijiste, Cristian, nosotros no tenemos la competencia de seguridad como lo tiene la Policía Nacional y el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional lastimosamente no ha hecho su parte en el tema de seguridad, sigue improvisando.
aunque la Asamblea en el tema de la crisis carcelaria le dio un informe en octubre del año pasado, como recomendaciones muy puntuales de lo que debía hacer. Recién este año se puso a hacer recién el censo. Entonces el gobierno está perdido en el tema de seguridad. Lamentamos mucho eso, y como tú dijiste, Cayambe no es la excepción. También tenemos aquí muchos robos. Ya hay, como tú sabes, Cayambe es una ciudad muy chiquita, entonces ya hay el cuchicheo de que están aquí cobrando las vacunas a los pequeños comerciantes. Entonces sí son temas que como municipio obviamente nos preocupan porque es nuestra gente, y que debería preocuparnos a todos, a las autoridades que están ahora y a todos los políticos que están terciando en estas elecciones. Ahora, ¿cómo es nuestro plan? Te comento un poco. Tenemos un plan de seguridad y hemos detectado que las horas en las que hay mucha más inseguridad es de 8 de la noche a 2 o 3 de la mañana. Entonces, lo que vamos a hacer es un corredor de seguridad que va de norte a sur y también de este a oeste, de lado a lado. Y es decir, vamos a comprar 2 patrullas más para reforzar a la policía, ya que dice que no tienen patrullas. Vamos a comprar 2 patrullas más, y también vamos a trabajar directamente con las compañías de transporte de aquí de Cayambe. Vamos a hacer recorridos, y estos recorridos tienen que ir de norte a sur y de este a oeste en todo Cayambe. Y no, estos recorridos no solamente van a ser recorridos con los policías, sino que vamos a ir trasladando a las personas a sus casas. Aquí hay un instituto que se llama el Instituto Nacional Nelson Torres. Este Instituto Nelson Torres tiene estudiantes hasta las 10 de la noche que se trasladan a sus casas a esa hora, y sufren muchísimos robos y tienen miedo por el tema de la seguridad. Este transporte va a ser gratuito y va a estar acompañado de un policía municipal que sabemos que no tiene la competencia de porte de armas, pero sí está capacitado y tiene que estar obviamente con sus walkie-talkies para estar con la Policía Nacional, quienes van a estar dándose las vueltas también por Cayambe. Esto no lo vamos a hacer solo, sino que tenemos que hacerlo con programas de seguridad ciudadana. Tenemos que nosotros fortalecer a nuestros barrios. Creo que esa es una de las principales, de las principales ejes que tiene que tener este plan. Porque si nosotros nos llenamos de cámaras y nos llenamos de botones de pánico, y la policía no está bien armada, bien estructurada, pues no haremos nada. Por ejemplo, el municipio de Guayaquil compró un montón de cámaras, pero la policía decía que no tenía el identificador de rostros y que no podían hacer nada. Entonces, si nos llenamos de cámaras, ¿para qué? Si la policía no tiene las suficientes capacidades para poder hacer su trabajo. Entonces, tenemos que nosotros como municipio ayudarle a la policía también. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, trabajar directamente con los barrios. Estamos pensando en retomar las brigadas de seguridad ciudadana. Cuando estuve en la Asamblea Nacional tuve una experiencia muy interesante con las brigadas de seguridad ciudadana que trabajan en Manabí. En Manabí, en el cantón, no recuerdo el cantón exactamente, pero en Manabí hay brigadas de seguridad ciudadana en donde trabajan directamente la gente con ellos y tienen programas de limpieza. Entonces la gente se conoce entre sí y ya empieza a crearse este tema de cuidarse entre todos, de cuidarse entre nosotros. También tenemos que rescatar a nuestros jóvenes con programas de prevención en adicciones. Sí, justamente iba por ese lado ahora. Amigos internautas y cibernautas que nos ven y nos escuchan por el Real Audio de Ecuatorial FM y por la plataforma de Facebook de Ecuatorial FM, pues estamos dialogando con Rubí Araceli Páez Andrango. Ella es una joven militante de Pachacúti, candidata a la concejalía del cantón Pedro Moncayo, ¿es cierto? De Cayambe. Exactamente. Y bueno, estamos dialogando justamente qué hacer y cómo hacer para que nuestras ciudades en Ecuador estén seguras y también vayan al progreso. Ahora, Rubí, dentro de lo que tú planteas del ámbito de seguridad, bueno, si bien es cierto, tú nos muestras un plan, digamos que coordinado y combinado juntamente acciones entre municipio del cantón y obviamente con la Policía Nacional. Pero te pregunto, ¿es suficiente eso en el sentido de equipar a la policía y aumentar los recorridos? En el aspecto social, ¿qué hacer para justamente disminuir la delincuencia? Porque tú sabes
que uno de los motivos de la violencia en términos generales es la pobreza. ¿Cómo desde el municipio de Cayambe, a través de sus diferentes organismos, poder disminuir también la pobreza que existe en el país y en este caso en el cantón? Tenemos que atacar problemas estructurales, sin duda. Como te conté, este plan es un plan inmediato que tenemos que hacerlo, porque ahorita necesitamos planes inmediatos para atacar el tema de la inseguridad. Sin embargo, esto es un tema estructural, es un tema de pobreza, como lo dices tú, también es un tema de racismo y de clasismo. Es por eso que Esmeraldas es una de las provincias más golpeadas, porque también el racismo lo toca y es un problema estructural en ese tema. Para el municipio de Cayambe, lo que nosotros vamos a hacer es implementar planes de inserción educativa. Necesitamos que nuestros jóvenes sigan yendo a las universidades, sigan yendo a los colegios. Tenemos que invertir en salud, tenemos que hacerlo y vamos a hacer como tú sabes, nosotros no tenemos la competencia de salud, pero podemos comprar estos carritos que van y dan salud gratuita hacia las comunidades. Podemos hacerlo nosotros como municipio, también podemos invertir en eso. Tenemos que seguir con las políticas públicas de recuperación de los espacios públicos. Los espacios públicos para nosotros son fundamentales para que los jóvenes tengan dónde hacer deporte, dónde salir a hacer sus actividades de skate, a hacer este tipo de deportes para que ellos puedan recrearse y recuperar a nuestros jóvenes, recuperarlos no solamente que estén en pandillas o ese tipo de cosas, porque a nosotros sí nos preocupa mucho ese tema. El otro día hablaba con nuestra concejal rural y me decía que estaba muy preocupada porque ellos como comunidades tienen una forma de vida muy distinta a la que tenemos, un poco distinta a la que tenemos nosotros como gente que vive en la ciudad. Ella me decía que estaba muy preocupada porque los jóvenes estaban volviendo a tener estas prácticas de que se reúnen a tomar, que se reúnen a... Me decía que el tecno a ellos y he escuchado mucho el tecno aquí en las comunidades, y a ellos les asusta, y a ella le asustaba porque cuando los jóvenes escuchaban tecno en sus comunidades antes, es porque algo malo iba a pasar. Dijo que ahora lo están tratando, ahora ellos en las comunidades lo están tratando de quitar de ahí y hacen concursos de tecno para los jóvenes, pero ya sin alcohol, sin drogas, y tratan de meterles esta idea de que los jóvenes tienen que involucrarse más en los temas de sus barrios, de sus comunidades, para ir tratando de rescatar a estos chicos, ¿no? Hay que fortalecer. Disculpa que te interrumpa, pero a ver, Rubí, si bien es cierto la parte educativa y ofrecerles espacios públicos para la práctica deportiva y también la parte artística cultural es muy importante, pero ¿qué hacer, por ejemplo, cómo incentivar la cuestión del empleo, que es uno de los factores también que podrían disminuir, y estoy seguro que disminuirían la cuestión de la inseguridad? Cayambe está en medio de Quito y de la zona norte de Ecuador, es decir, por ahí transita bastante vehículos que van para Imbabura, para el Carchi. ¿Cómo hacer o cómo trabajar justamente para que Cayambe se vuelva en un polo de desarrollo entre estas provincias, Pichincha, Imbabura y Carchi? Uno de nuestros planes y una de nuestras propuestas es un Cayambe productivo. Cayambe es una ciudad de paso, tenemos que decirlo, y todavía no hemos podido cambiar eso. Cayambe es una ciudad de paso, lastimosamente. A Cayambe solo viene y compra el bizcocho, medio se da una vueltita y se va la gente. No queremos eso, sino porque Cayambe tiene un potencial turístico increíble, increíble, increíble. En esta campaña me he estado dando la vuelta por absolutamente todo Cayambe. Cayambe es hermoso y les invito a la gente que nos está viendo de otras partes del país a visitarlo, porque Cayambe tiene unos atractivos turísticos increíbles. Entonces, lo que tenemos que hacer en el tema productivo es incentivar primero a las empresas a contratar jóvenes. Las empresas tratan de contratar a gente con mucha experiencia ya, pero ¿qué pasa con los jóvenes que recién están saliendo de la universidad? Esta pandemia a muchos jóvenes no les dio la oportunidad de hacer sus prácticas, digamos, ya en el terreno, por el tema de que estábamos encerrados. Entonces, lo que sí queremos hacer como municipio es tener
darles algún tipo de incentivo a las empresas para que contraten jóvenes cayambeños que vengan recién graduados directamente para que ellos aprendan y puedan desarrollarse en lo que ellos hayan estudiado. Los jóvenes cayambeños, absolutamente todos nosotros siempre salimos de Cayambe a educarnos, salimos a Ibarra, salimos a Quito, salimos a otros lugares del país a educarnos porque aquí no hay una universidad. Obviamente nosotros no podemos ofrecer una universidad sería una demagogia, porque tú sabes que eso lo aprueba la Asamblea Nacional con los votos y hay que hacer todo un estudio y eso, pero sí podemos fortalecer el tema aquí porque tenemos institutos muy buenos aquí en Cayambe que forman jóvenes cayambeños, que pueden entrar a trabajar en muchas empresas que hay aquí. Hay empresas muy grandes aquí, hay empresas Pero, agrícolas muy grandes también que necesitan jóvenes. pero desde el municipio de Quito, bueno, esto es una cuestión mía, ¿no? Pero desde el municipio de Quito, perdón, desde el municipio de Cayambe se podría generar las condiciones para que existan extensiones universitarias en la ciudad. ¿Qué hacer al Claro. respecto? Claro que sí, nosotros podemos generar las condiciones y una vez que estemos nosotros en la alcaldía y en las concejalías, vamos a hacerlo. Tenemos que pelear por eso porque tenemos que traer extensiones universitarias acá a Cayambe. Eso es definitivo. Y hay una extensión de la Universidad Salesiana aquí que también funciona muy bien. Tenemos que traer mucho más. También hay extensión de la Universidad Central en el tema de agronomía, pero tenemos que reforzar lo que tenemos aquí, obviamente, y no porque muchos otros candidatos están ofreciendo crear la Universidad de Cayambe. No, la gente tiene que saber que esto sí, se puede traer extensiones, como tú lo dices, pero no podemos crear una universidad. A eso me iba. Ok. Bueno, gracias por tu participación aquí. Ya vamos terminando. Ahora, tú te perteneces a un grupo y tú lo dijiste incluso al inicio del diálogo, que perteneces al grupo feminista. Un grupo feminista, es decir, un grupo de mujeres que buscan reivindicar los derechos de las mujeres a favor de las mujeres, obviamente. Pero yo me supongo que también dentro de ese feminismo están buscando la inclusión, que es un tema también que se ha puesto de moda, si cabe este término, en los últimos 15, 20 años en nuestro país, la cuestión de la inclusión. ¿Qué hacer justamente por la inclusión, no solo de las mujeres, sino de los grupos que incluso constitucionalmente se les cataloga como grupos de atención prioritaria, es decir, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad? ¿Cómo se va a enfocar tu trabajo en estos grupos humanos? Bueno, de hecho, una de mis propuestas y en lo que he venido trabajando y en lo que sigo trabajando es en el tema de la Junta de Protección de Derechos del CEPID y el Consejo de Protección de Derechos aquí en Cayambe. Estos tres organismos velan por los derechos de estas personas, de las mujeres, de los grupos prioritarios. Entonces, lo que yo quiero impulsar, primero es una reforma a la ordenanza, porque la ordenanza tiene algunas cosas que hay que cambiar todavía. Pero lo que queremos hacer fundamentalmente con Pedro Espín es que estas tres entidades estén en un solo lugar y sea un lugar inclusivo. Un lugar a donde estas personas puedan ir, porque ahora el CEPID está abajo y cuando no es en el CEPID y tiene que mandarle a la Junta, la gente tiene que subir al Peretil y si no ha sido ahí, entonces otra vez tiene que bajar. Entonces, tienen que estos tres organismos que son los encargados de velar por los derechos de las personas, tienen que estar en un solo lugar y trabajar conjuntamente. Hay que fortalecer estos tres organismos, definitivamente, con profesionales. Ahí hay que hacer una reforma porque lo que me venía comentado la persona del CEPID era que están trabajando ahorita con bachilleres y que esas personas están aprendiendo. Entonces necesitamos ahí una trabajadora social, necesitamos un psicólogo y necesitamos un abogado de urgencia. Necesitamos fortalecer los presupuestos en ese tema porque las personas, los adultos mayores necesitan de este trabajo porque este trabajo se ha venido realizando ya muchos años y tienen atención a adultos mayores más o menos a unos 30 adultos mayores aquí en Cayambe y en las comunidades también. Adultos mayores que ni siquiera tienen cédula de identidad, que ni siquiera que no tienen ni casa propia, que no pueden trasladarse de un lugar a otro, entonces a ellos se les da comidita, a ellos se les da este tipo de ayudas. En el tema de las mujeres, perdóname, en el tema de las mujeres, estos tres organismos también trabajan de la mano. Sin embargo, creo que ahí se necesita especialistas en género, sobre todo abogados especialistas en género para que se les dé una guía
hemos tenido casos hemos tenido casos aquí muy fuertes del tema de violencia de género. Hay una mamita que lucha por el tema de violencia de género a su hija murió lastimosamente en manos de su agresor y todavía sigue luchando por este tema su mamita. Entonces tenemos que seguir apoyando y tenemos que seguir buscando cómo fortalecer estos tres organismos para que trabajen por el bien del cantón. Bueno, claro, el tema de inclusión, bueno, si bien es cierto, son varias aristas, ¿no? Que va por un lado, incluso educativo, comenzar a concienciar a los chicos, a los jóvenes, a los niños, a los adultos mismos, a las mujeres, sobre sus derechos, cómo ejercerlos, en dónde ejercerlos y cómo exigirlos, ¿no? Y sin embargo, también hay medidas colaterales que se pueden hacer para justamente alcanzar la inclusión. Por ejemplo, hay un tema que a mí me interesa en particular, que es el tema de las discapacidades, por ejemplo. Cayambe no cuenta con un centro de rehabilitación para personas con discapacidad, por ejemplo. Es decir, una persona adulta mayor, por su condición de adulta mayor, a veces adquiere una discapacidad, o de pronto alguien sufre un accidente, adquiere una discapacidad, pero no tiene dónde rehabilitarse. ¿Qué significa rehabilitarse? Es decir, aprender a vivir con la condición adquirida, es decir, con la condición de discapacidad. Y muchos de esa gente les toca migrar a otros polos como es Quito, tal vez a Ibarra, tal vez a Guayaquil. ¿Cómo justamente desde el municipio generar esa centralidad? Es decir, quitar esas funciones o esas competencias a las otras ciudades y asumirlas ustedes para que justamente la gente no se vaya, sino más bien se quede. Justamente en este tema que te comentaba de la Junta, del CEPI, del Consejo de Protección de Derechos, la Junta tiene un programa que hace prótesis y da a la gente, en este caso. Lo que tendríamos que hacer nosotros como municipio es reforzar este programa una vez que nosotros ya tengamos el espacio físico, que ya estemos ahí los tres, las tres entidades, tendríamos que tener un centro en donde la gente pueda rehabilitarse y no solamente ahí, sino que hacer porque tenemos un fisioterapeuta, pero no es suficiente. Necesitamos habilitar un espacio con los trabajadores necesarios y ya cuando sean temas mucho más graves, ya enviarlos a otras ciudades. Sin embargo, lo que también se podría hacer con el municipio es un convenio o con el Ministerio de Salud. Podríamos ir a hablar con ellos para ver cómo fortalecer el tema y cómo ayudar a estas personas. Claro. Pero bueno, amigos oyentes, estamos dialogando con Rubí Páez, una joven candidata a la concejalía del Cantón Cayambe por la organización política Pachacutic. Y para terminar, ¿cuál es el mensaje que tú das justamente de esta participación que tú vas a hacer en la política local, en la política ecuatoriana? ¿Cuál es el mensaje que das a los jóvenes y qué es lo que tú podrías decirles para que ellos, la gente joven, hombres y mujeres, te favorezcan con el voto? Pues muchas gracias. Primero agradecerte por el espacio, estimado Cristian. Y pues a los jóvenes decirles que jóvenes involucrémonos un poco más. Dejemos de estar solamente viendo y pasemos a la acción. Pasemos un poco más a la acción. Yo he sido muy crítica a anteriores administraciones, a esta administración. He sido muy crítica con todo incluso con lo que yo misma hago, he sido muy crítica. Hay que ser críticos, jóvenes, pero hay que ser críticos no solamente y dejar ahí la crítica, sino hay que ser críticos con propuestas, hay que ser críticos buscando cuál sería la solución al problema. Pues en estas elecciones yo les invito a votar por gente que sabe lo que hace. Tenemos una propuesta política muy fuerte, muy buena estructurada. Es una propuesta política que tiene experiencia y sobre todo que tiene gente honrada y que tiene la voluntad de trabajar por Cayambe. Les invito a todos los jóvenes, gente adulta, y a votar por gente que sabe lo que hace, a votar por las listas 18, a seguir con un proyecto político de gente que tiene el amor hacia Cayambe, de gente que tiene amor hacia Cayambe y que sabe cómo hacerlo, que conoce las necesidades de Cayambe. Eso es todo, mi querido Cristian. Muchísimas gracias. Rubí, muchas gracias por tu participación, por tus palabras y esperamos
en las próximas semanas igual volverte a tener por acá, ya propiamente cuando la campaña inicia, para justamente ya poder generar esos espacios para que la gente pueda también valorar tu propuesta y la de otros candidatos justamente ahí en Cayambe. Un fuerte abrazo a la distancia y pues adelante y felices fiestas. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Ecuatorial FM presentó Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte de los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.